Ya, hola cabros, ¿cómo están cabras? Eh, Traté de grabar el video por Zoom y la weá se me hizo imposible, se pegaba muchísimo. Así que ya después de 3 horas dije le voy a grabar este video como exponiendo el caso y quien tenga buen internet y pueda grabarlo sepa cómo lo haría yo. Y en volada les sirva de guía. Les voy a mandar este power que lo adapté a como yo lo expondría y eso pues. Entonces voy a presentar el caso clínico de radiología intervencional del grupo 4. Decir que como antecedentes clínicos que la paciente es mujer de 51 años y se operó de un aneurisma, se le hice el clip, el aneurisma estaba clipado y se rompió. Entonces eso se está estudiando la hemorragia subaracnoidea secundaria a este evento. Como control seriado tiene que se realizó una angiotac donde se mostraba la progresión del vasoespasmo y que aparecieron nuevas lesiones, que eso las vamos a corroborar con la angiografía. Y se manejó con infusión de milridona, que es una droga para tratamiento de vasoespasmo cerebral. Tiene un efecto vasodilatador, entonces así hace que aumente el flujo sanguíneo, aumente la presión y facilita el abordaje del aneurisma. Eso es. Y es porque generalmente una consecuencia de la hemorragia subaracnoidea es que haya vasoconstricción y por eso se administra este vasodilatador. Como posible diagnóstico, creemos que la paciente tiene la hemorragia subaracnoidea producto del sangrado de este aneurisma y es muy probable que visualicemos estenosis o nueva hemorragia. También pues, vamos a poder quizás encontrar sangramiento activo lo genere otra lesión, una lesión nueva o tenga más lesiones. Entonces eso creemos como posible hipótesis que vamos a encontrar la hemorragia subaracnoidea y que vamos a ver estenosis y otra hemorragia. Como fisiopatología de la hemorragia subaracnoidea, decir que se caracteriza por 3 puntos. Primero, por la hipoperfusión, que es cuando falta irrigación distal a la arteria que está rota o está que no permite el paso del flujo sanguíneo. Y se produce producto de este aneurisma roto. Decir que la hemorragia subaracnoidea aumenta la presión intracraneal como primer mecanismo de defensa que genera el mismo cuerpo para detener este sangrado activo y se manifiesta en el paciente como una cefalea brusca, intensa y se está omnibulado, que es cuando se pierde el entendimiento y la capacidad de razonar. El segundo característica de la hemorragia subaracnoidea es el resangrado, que es cuando se pierde el equilibrio entre la presión y la hemostasia. Entonces se manifiesta en el paciente como una cefalea explosiva, que lo experimentan como y lo manifiestan como el dolor más fuerte que han sufrido en la vida. Y ahí sabemos que el paciente sí o sí tiene una hemorragia. Y la tercera es el vasoespasmo, que es cuando las paredes hay constricción en la arteria intracraneana. Y acá podemos hablar más de la fisiopatología, que se genera porque hay una inflamación y una infiltración por leucocitos, como se ve acá, a las paredes de las arterias que van a generar una isquemia. Y se forman radicales libres porque hay una disfunción endotelial, entonces hacen que entren estos radicales libres y entra calcio a las paredes, provocando que haya una falla en la constricción de la musculatura lisa de las arterias. Y por otro lado también aumentan factores de constricción endotelial, como la endotelina 1, y hay detrimento de factores vasodilatadores. Entonces, todo esto junto provoca que disminuir el paso del flujo de la sangre porque el cuerpo siente que hay o sabe que hay una hemorragia. Y respecto a la fisiopatología del aneurisma cerebral, decir que es por un debilitamiento de las capas de la arteria y que van a ceder por la presión. Hay de 3 formas y creemos que el que mayormente se genera producto de la hemorragia subaracnoidea es el falciforme, que el vaso se dilata en forma completa. No, es sacular. Sí, sacular. Como respectivo al procedimiento se va a realizar bajo anestesia y después vamos a hablar un poco de cómo se debe tratar al paciente y los cuidados pre y post examen
debido a que está usando anestesia. Respecto al tercer punto, que es el análisis y la descripción de las imágenes, el caso constaba de 3 exámenes distintos. Primero el escáner, donde vamos a ver que existe hemorragia, y luego la angiografía, que vamos a utilizarla para después hacer el tratamiento y ver cuántas lesiones hay, y también hay un volumétrico, que es para ver dónde especialmente existe aneurisma o está la ruptura. Primero tenemos el escáner, donde podemos ver que existía hemorragia subaracnoidea. Luego se pasa a la angiografía. Como primera imagen tenemos una carótida interna derecha como control basal. Y aquí podemos ver que en el volumen se ve que disminuye el calibre vascular, y acá en la cerebral media se ve que hay una estenosis. Y podemos ver también que la cerebral, sí, eso respectivo a la cerebral media. Como anatomía, de ser que se ve una cerebral anterior, o sea, en la cerebral anterior se ve la lesión. Y podemos decir que existe una arteria que está súper desarrollada, la derecha. Y debe ser porque debe haber algún problema en la contralateral izquierda. Puede que esté ocluida, y por eso tenga que este lado hacer como la pega, o tenga que aumentar las colaterales y aumentar la irrigación para irrigar el parénquima cerebral, que no está irrigando la arteria contralateral. Podemos hablar de la cerebral media, que M2 y M3 también se ven con una vascularización mayor. Y ahí ya nos dejé un tipeo de un poco de anatomía. Luego se evalúa esta misma arteria interna derecha, la carótida derecha, pero como control final. Ya se realizó la angioplastía de la ahí lo cambié, de la cerebral anterior aquí, y se ve en el volumen como si circula mucho mejor el flujo, y eso. Después la carótida interna como control basal antes de hacer la angioplastía, y existe un aumento del tránsito vascular, y le agregué este poquito que sentí que era pertinente, que el calibre no disminuye hacia distal. Entonces existen muchas colaterales, y se ve que debe haber algo tapado como para que el resto de vascularización esté irrigando esa zona que no está siendo vascularizada como debiese ser normal. Y se ve que a distal los vasos siguen enanchados, y eso. Bueno, igual estoy hablando como un poco más coloquial. Decir que existe como un poco de anatomía acá, porción petrosa, cavernosa, y que no se distingue la cerebral anterior ni la oftálmica, porque acá no podemos ver bien dónde está, pues. Como un cúmulo de vascularización. No se ve la comunicante posterior tampoco, ni la pericallosa. Después vemos la carótida interna derecha como control final después de la angioplastía, y se logra ver en el volumen una vascularización completa que sigue el curso y más funcional, y que ya el flujo no se ve con lesiones oclusivas ni estenótica en todo el trayecto cuando vemos el volumen. Respectivo a la carótida interna izquierda, esta es una proyección AP, y vemos que no se ve la carótida interna, la cerebral anterior no se demuestra. Entonces creemos que está ausente, y por eso cuando vimos la derecha se veía con mayor vascularización, y por eso también se veía que habían colaterales, y debe ser porque está irrigando la zona que esta arteria ocluida no los está haciendo. Y ahí lo mismo que sale en el PowerPoint, estenosis importante y todo. Después que se realiza la angioplastía con el balón, no se sigue viendo la arteria. Entonces se sigue viendo colaterales que van a irrigar el segmento que
que debiese ser la cerebral anterior. Después vemos eso ya lo dije. El control basal de la lateral de la izquierda. Y acá se nota que no vemos la cerebral anterior con sus procesos como la orbitofrontal, la frontoparietal. No se ve ninguna de estas ramas que tiene la carótida, la cerebral anterior. Luego se realizó después la angioplastía y se ve cómo se recupera el calibre de la vascularización normal y el flujo es un poco más continuo, un poco más estable, pero no hay perfusión en la cerebral anterior. Como anatomía, la porción cerebral, la petrosa cervical. Esto, si quieren, la persona que lo grabe lo puede como aprender nomás, o bueno, quizás demás que lo saben, pero lo dejé ahí anotado, como si quieren lo sacan, como quieran. Después el VTR, acá no caché, nunca qué decir bien. No vi aquí yo creo que lo más importante era cuando se ve la arteria cortada. Como indicación y precaución, lo más importante es decir que el paciente siempre tiene que tener consentimiento informado y llevar exámenes anteriores. Eso es súper importante. Exámenes de laboratorio, el ecocardiograma, los informes, bypass, otros exámenes y todos los hallazgos pertinentes. Respectivo a la alergia, por lo que leí, el médico se hace una visita con el médico antes y él ve qué fármacos se suspenden, cuántos días. Generalmente se suspenden 3 días antes o 24 horas antes, según lo que él diga respectivo a cada paciente. No hay una indicación general. Lo otro importante que leí en varias partes distintas es que tiene que ir con un familiar o con un amigo que le lleve a la casa luego del examen y quedan hospitalizados 6 horas. Bueno, lo leí en una pura parte, así que no sé si lo digan, pero eso es importante. Como precaución para el paciente después de la angioplastía, de la angiografía, es necesario que guarde reposo unas 24 horas antes del procedimiento, que no cargue pesos altos, que no haga fuerza, que no doble la extremidad, que si se va a bañar que no lo haga, que solamente se lave con esponja, que no practique natación, ningún deporte con agua, ni que haga esfuerzo su ingle. Y todo esto es por la inyección. No aplicar crema en el sitio de inserción, aplicar paños de agua caliente, bla bla. Respectivo a las precauciones, ahí está la respectiva al medio de contraste, y acá algunas reacciones. No sé cuánto tiene que durar el video, así que ahí ven cómo lo pueden decir. Como secuencia lógica y complementaria, primero va el escáner, que es en las primeras horas fundamental para ver la hemorragia subaracnoidea. Y después, pasado días, la resonancia magnética es mejor. Con el FLAIR y el T2 se ve muy bien. Y por último, los estudios geográficos, que es el paso final. En este caso no tendríamos que hacer exámenes posteriores a este es el final. Y eso hay que dejar súper claro. Y que se va a utilizar para identificar la existencia del aneurisma, la ruptura y ver el tratamiento después. Si va a ser quirúrgico, embolización, eso. Como bioseguridad, bueno, ¿para qué voy a decir lo mismo? Pero es lo mismo que está acá. Y eso es lo que hubiese dicho yo en el caso. Lo mismo que está acá en el Power, ahí anoté unas cositas y ahí alcanzamos a hacer los 6 puntos. Y eso.